Nadie lo imaginaba. Nadie lo sospechaba. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pensar que la noche más importante para Ángela Aguilar y Cristian Nodal sería también la noche que revelaría la verdad más oscura de su relación. Porque mientras el mundo celebraba su boda, mientras los fans lloraban de emoción y los medios replicaban las imágenes del supuesto amor perfecto, la realidad estaba ocurriendo en silencio, detrás de las paredes frías de un hotel de lujo. Una realidad que el periodista Javier Seriani afirma haber destapado con pruebas irrefutables. Esa noche, Ángela y Nodal no durmieron juntos. Ni en la misma habitación. Ni en el mismo piso. Ni siquiera a pocos metros. Dos habitaciones separadas. Dos ascensores diferentes. Dos silencios que hablan más fuerte que cualquier foto en redes sociales. Seriani asegura tener las facturas oficiales del hotel donde se hospedaron los recién casados. Facturas con nombres completos, fechas exactas, números de habitación y cargos separados. Y esas facturas, según él, confirman que Ángela estaba en un piso inferior, sola, mientras Nodal ocupaba una habitación completamente distinta, varios niveles arriba. Pero esta historia no empieza en esa noche. Esa noche solo es el primer hilo visible de una verdad más grande, más compleja, más peligrosa. Una verdad que Seriani describe como el fraude sentimental más millonario del regional mexicano. Porque según él, lo que el público cree que fue un matrimonio, en realidad fue un acuerdo, un contrato, una farsa cuidadosamente construida. Durante los meses previos a la boda y los que siguieron después, algo extraño estaba ocurriendo. Seriani lo explicó con una frialdad que dejó congelados a miles de espectadores. Ángela y Nodal llevaban 4 meses sin verse en privado, aun cuando las cámaras insistían en mostrar otra cosa. Los viajes que parecían románticos no lo eran. Las fotos que parecían espontáneas tampoco. Las sonrisas frente a la prensa eran parte de un libreto. Un libreto que, según Seriani, estaba escrito palabra por palabra. Pero el verdadero golpe llegó cuando el periodista presentó lo que llamó la primera bomba. Registros de hotel en 6 ciudades diferentes: Los Ángeles, Miami, Guadalajara, Monterrey, Nueva York y Las Vegas, donde siempre, absolutamente siempre, Ángela y Nodal reservaban habitaciones separadas. No suites conectadas. No habitaciones contiguas. No espacios compartidos. Cada uno en un piso diferente. Cada uno pagando con su propia tarjeta. Cada uno viviendo su propia vida, aunque públicamente fingieran ser inseparables. El relato de Seriani se vuelve aún más inquietante cuando cuenta lo que le reveló un empleado del Hotel Belle, en Los Ángeles. Según esa fuente, Ángela y Nodal llegaban juntos solo hasta la entrada. Caminaban del brazo, sonreían, posaban. Pero apenas cruzaban el lobby, se separaban sin decirse una palabra. Cada uno se dirigía a su elevador. Cada uno subía a su piso. Cada uno desaparecía hasta el día siguiente. Como dos actores que, terminado el show, regresan a camerinos opuestos. Pero lo que realmente sacudió a la audiencia ocurrió cuando Seriani habló del equipo de maquillaje de Ángela. Una fuente cercana aseguró que, durante una sesión antes de un concierto en octubre, Ángela rompió en llanto, inconsolable, diciendo entre sollozos que ya no podía vivir esa mentira. Que estaba atrapada. Que su matrimonio era una fachada. Y que México entero la veía actuar todos los días. Esa declaración abrió la puerta a la revelación más escalofriante. Existía un contrato matrimonial, un contrato que imponía cómo, cuándo y de qué manera debían comportarse como pareja. Seriani explicó que un abogado del equipo legal de Nodal, incómodo con la situación, filtró información explosiva. Según él, ese contrato incluía cláusulas tan estrictas que más que un matrimonio parecía un acuerdo laboral. Apariciones públicas mínimas, publicaciones conjuntas obligatorias, penalidades millonarias por anunciar separación antes de una fecha exacta, prohibición de mencionar detalles íntimos y monitoreo constante de cualquier situación que pudiera dañar la imagen de la pareja. Pero lo más polémico fue una de las cláusulas que Seriani aseguró haber visto. Si Nodal era fotografiado con otra mujer en una situación comprometedora, debía pagar $5 millones. Sí, 5 millones. Por una sola foto. Esa sola cifra explica por qué, según Seriani, Nodal parecía cada vez más tenso, cada vez más incómodo, cada vez más distante en eventos públicos. Y si había alguna duda, el lenguaje corporal en los Latin Grammy terminó de delatarlo todo. Seriani analizó cuadro por cuadro un momento que se volvió viral, cuando Ángela intentó besarlo y él movió la cara deliberadamente para evitarlo. No fue un descuido. No fue una distracción. Para Seriani, fue un mensaje directo. Un mensaje para ella, para su familia, para quienes redactaron el contrato. Ya no quiero fingir. Y sin embargo, siguieron fingiendo. Porque había algo más grande que ellos, un sistema entero construido alrededor de esa relación. Y ese sistema, según Seriani, tenía nombre y apellido: Pepe Aguilar. El periodista aseguró que Pepe fue el arquitecto del contrato, el protector de la imagen, el guardián de una marca familiar que no podía permitirse un fracaso público. Para él, una separación temprana significaba quedar como el padre que no supo cuidar la reputación de su hija.
El hombre que defendió a Nodal cuando México lo criticaba no podía permitir que todo se derrumbara tan rápido. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más perturbador. Seriani afirma haber reconstruido la cronología exacta del momento en que el matrimonio dejó de ser real. Y todo apunta al mes de agosto de 2025. En ese mes, según múltiples fuentes, hubo una discusión monumental entre Ángela y Nodal. Una pelea detonada por un video antiguo que volvió a circular. Un video donde se veía a Nodal saliendo de un lugar con una mujer que no era Ángela. Aunque luego se aclaró que era un material viejo, Ángela no creyó ninguna explicación. Los celos la consumieron. La paranoia la cegó. La tensión explotó. Y en medio de la discusión, según testigos, Nodal dijo algo que destruyó lo poco que quedaba. ¿Sabes qué, Ángela? Ya ni me importa si me crees. Este matrimonio es una mentira. Estamos juntos porque tu padre me obligó. Ese fue el punto de quiebre. La frase que rompió el espejismo. El día en que Ángela entendió que no había amor. Que nunca lo hubo. Desde entonces, siempre según Seriani, ya no viven juntos. Ya no comparten nada real. Solo se encuentran cuando un contrato los obliga. Solo se miran cuando la cámara está encendida. Solo se toman la mano cuando hay un fotógrafo esperando. En privado, son dos desconocidos. Pero en público, son una marca. Y esa marca, vale millones. Seriani reveló algo más, que obtuvo una copia parcial del contrato, y que sus cláusulas no solo son moralmente cuestionables, sino que podrían ser ilegales. Entre ellas, afirma él, destaca una. Si anuncian separación antes del 15 de julio de 2026, cualquiera de los dos debe pagar $3 millones. Y otra aún más extrema. Cristian Nodal está obligado a publicar al menos 3 posts mensuales mostrándose cariñoso con Ángela. La historia se vuelve tan oscura que deja de parecer un romance fallido y empieza a sentirse como una cárcel emocional. Nodal, según Seriani, vive como un soltero vigilado. Ángela, como una esposa que nunca recibió amor. Ambos atrapados en un contrato que solo beneficia a una poderosa familia. Pero esta primera parte es apenas el inicio. Porque lo que nadie vio venir es que, según Seriani, existe una grabación que confirma que Ángela y Nodal terminaron en agosto. Y que todo, absolutamente todo lo que vemos, es actuación. Esta grabación será la clave que abrirá la puerta al primer gran colapso público del matrimonio más polémico de los últimos tiempos. Y lo vas a escuchar. Pero no todavía. Porque antes, hay que entender el papel exacto que tuvo cada persona en esta farsa. Cómo se manipularon las apariciones públicas. Cómo se entrenaron las sonrisas. Cómo se fabricó la química. Y cómo se derrumbó todo, lentamente, desde dentro. La verdad detrás del matrimonio de Ángela Aguilar y Cristian Nodal no es una historia romántica. No es un cuento de hadas. Y mucho menos es el relato de dos almas destinadas a estar juntas. Lo que Javier Seriani asegura haber descubierto es un entramado de manipulación, contratos, control de imagen, presiones familiares y un nivel de actuación digno de Hollywood. Lo más sorprendente es que, según él, absolutamente todo estaba fríamente calculado. Cada paso, cada palabra, cada gesto que vimos en alfombras rojas y entrevistas. Porque nada, absolutamente nada de lo que parecía espontáneo lo era. Pero antes de llegar a las grabaciones secretas, a las pruebas contundentes y a las revelaciones que apuntan directamente a la familia Aguilar, hay que entender cómo funcionaba el mecanismo interno de esta farsa. Un mecanismo tan meticuloso que hace difícil creer que estemos hablando de una relación sentimental y no de una producción multimillonaria. Todo empieza con una pregunta que muchos se hicieron, pero pocos se atrevieron a formular. Si Ángela y Nodal estaban enamorados, ¿por qué nunca se les veía juntos fuera de eventos públicos? ¿Por qué nunca compartían momentos espontáneos como cualquier pareja normal? ¿Por qué sus viajes, supuestamente románticos, tenían siempre la misma estructura de hotel separado, entradas separadas y salidas sincronizadas solo para las cámaras? Para Seriani, la respuesta es simple. Porque la relación había terminado hacía meses. Pero el contrato seguía vivo. Las fuentes que se acercaron al periodista describen un panorama aterrador. Un acuerdo tan preciso que parecía más un manual de cómo fingir amor ante el público. Cada cláusula estaba diseñada para mantener la ilusión de una pareja perfecta, aunque internamente se desmoronara. Y esa precisión alcanzaba hasta detalles que hoy resultan escalofriantes. Uno de los testimonios que impactó al público fue el relato de cómo se coordinaban las apariciones públicas. No eran casuales. No eran espontáneas. No eran producto del amor. Seriani afirma que accedió a mensajes de WhatsApp entre los equipos de ambos artistas que detallaban la logística exacta para cada evento en que debían mostrarse juntos. La planificación incluía: ¿a qué hora debía llegar cada uno? ¿Por qué puerta? ¿En qué momento exacto intersectar sus caminos? ¿Cuánto tiempo debían permanecer tomados de la mano? ¿Cuándo mirar a las cámaras? ¿Qué frases repetir ante los periodistas? ¿Cómo justificarse si alguno quería irse antes? Todo con tiempos establecidos al minuto. Y lo que parecía amor,
Era simplemente trabajo. Seriani relató que, en uno de esos mensajes, se instruía claramente. Christian llega a las 7:45. Ángela a las 8. Se encuentran solo en la alfombra roja. Mantener contacto máximo 45 minutos. Christian se retira primero alegando agenda. Era una coreografía. Una puesta en escena. La rutina perfecta para engañar a un país entero. Pero lo que más inquietó a los seguidores fueron los detalles sobre los videos que la pareja publicaba en redes. Esos videos dulces, donde supuestamente jugaban a dinámicas de pareja, donde se hacían preguntas íntimas o compartían momentos cotidianos, no eran reales. Seriani asegura que se filmaron en 3 sesiones diferentes, con un productor encargado de guiarlos. Cada respuesta estaba escrita. Cada gesto, ensayado. Cada risa, forzada. Una de las fuentes afirmó que, mientras las cámaras no grababan, Ángela y Nodal ni siquiera se hablaban. Se sentaban lejos, concentrados en sus teléfonos, sin dirigirse la palabra, esperando simplemente la siguiente toma. La pareja que millones creían perfecta, ni siquiera compartía una conversación real fuera del libreto. Pero si todo esto parece ya perturbador, lo que Seriani reveló sobre la salud emocional de Ángela y Nodal eleva la historia a niveles de tragedia. Porque esa farsa, esa obligación de sonreír ante todos, tenía un precio. Y el precio lo estaban pagando con su salud mental. Fuentes cercanas a Ángela afirmaron que la cantante estaba experimentando ataques severos de ansiedad, que lloraba en camerinos, que necesitaba medicación antes de presentarse en público, que estaba emocionalmente devastada por la presión de sostener un matrimonio en el que, según Seriani, nunca hubo amor real. Una amiga cercana aseguró que Ángela vivía humillada, que perseguir a Nodal durante años, idealizarlo, convertirlo en un objetivo, terminó por romperla cuando descubrió que él jamás la amó de la manera en que ella soñaba. Mientras tanto, Nodal enfrentaba sus propios demonios. Y según Seriani, la situación era igual de grave. Fuentes de su equipo lo describieron como alguien agotado, irritado, aislado. Se refugió en el alcohol para soportar la presión. Fue visto en varios eventos en estado inconveniente. En un concierto, incluso, subió al escenario visiblemente intoxicado. La gente pensó que era parte del personaje rebelde. Pero Seriani insiste, no era rebeldía, era desesperación. Y todo se vuelve más oscuro cuando las fuentes explican por qué Nodal se sentía atrapado. Para él, cada foto con otra mujer, cada salida nocturna, cada momento descuidado podría costarle millones. El contrato establecía penalizaciones devastadoras, pensadas para mantenerlo bajo control absoluto. Pepe Aguilar, según Seriani, tenía demasiado en juego como para permitir que el matrimonio colapsara antes de tiempo. No solo la imagen de su hija estaba en riesgo, también lo estaba la suya, su reputación como patriarca y protector. Él mismo organizó la boda. Él defendió públicamente a Nodal. Él fue quien apostó por la relación. Que la unión fracasara tan pronto lo convertiría en el padre que se equivocó frente a todo un país. Y para alguien con su trayectoria y poder, eso es inaceptable. Por eso, según Seriani, presionó a Nodal una y otra vez. Que sonriera, que actuara mejor, que se viera convincente, que cumpliera con lo firmado te guste o no. Uno de los momentos más impactantes que Seriani relató fue una confrontación entre Pepe y Nodal. Una fuente afirmó haber oído al cantante decir que se sentía como un prisionero de una firma que nunca quiso, que estaba harto, agotado, y que ya no podía sostener la farsa. Pero el contrato seguía ahí. Y la fecha clave también. Julio de 2026. Antes de ese día, cualquier anuncio de ruptura implica penalidades económicas enormes. El problema es que, según Seriani, la pareja no llegará a esa fecha. El nivel de deterioro emocional es demasiado grande. Y aquí es donde empieza la parte más delicada de toda esta historia, lo que está ocurriendo fuera del escenario. Seriani asegura que Ángela no vive con Nodal, que sigue en el rancho familiar o en la casa de sus padres en Los Ángeles, que nunca pisó realmente la residencia que supuestamente comparte con él. Mientras tanto, Christian vive en Miami, en una propiedad comprada bajo el nombre de una compañía para evitar atención. Sale de noche, rodeado siempre de seguridad que impide cualquier foto que pudiera comprometerlo. Son 2 existencias completamente separadas, solo unidas por un contrato que ya no soportan. Y mientras el mundo sigue creyendo en la historia, ellos, en privado, se hunden. Esta parte termina en el borde de lo inevitable, porque lo que viene en la siguiente entrega no es especulación. Es lo que Seriani asegura tener entre manos, una grabación en la que una persona del círculo íntimo de la pareja confirma que Ángela y Nodal terminaron en agosto, que no se hablan y que todo lo que vemos es una producción artificial. Una grabación que, si sale completa, podría convertirse en el escándalo más grande de sus carreras. Y será ahí, donde la historia dé un giro inesperado. Porque lo que viene no solo afecta a ellos, también involucra a Belinda. Y un movimiento que podría destruir la fachada para siempre. La historia parecía ya lo suficientemente oscura.
Una boda sin amor, un contrato que lo controla todo, una familia poderosa protegiendo su legado, dos jóvenes emocionalmente agotados y un público entero convencido de estar presenciando un romance real. Pero según Javier Seriani, lo más impactante todavía no había salido a la luz. La tercera parte de esta investigación gira alrededor de algo que pocos imaginaban: las víctimas colaterales y el impacto devastador que este matrimonio falso tuvo en todos los involucrados. Porque cuando una relación es una farsa, nada queda intacto. Ni las familias, ni los hijos, ni las exparejas, ni la propia industria musical. Lo primero que Seriani destacó es lo que él llama la mentira que destruyó hogares. Y no se refiere al de Ángela ni al de Nodal. Se refiere al hogar que él dejó atrás, el que había formado con la artista argentina Cazzu. Cazzu, según Seriani, fue la primera víctima silenciosa de toda esta tormenta. Una mujer que apenas acababa de dar a luz a su hija cuando el hombre con el que había construido un plan de vida decidió abandonarla para casarse con otra persona en tiempo récord. Lo que muchos pensaron que fue una decisión impulsiva, Seriani lo presenta como un movimiento fríamente calculado, parte de una estrategia que llevaba tiempo en marcha. Para el periodista, la evidencia es clara: no hubo duelo emocional, no hubo reflexión, no hubo tiempo real para sanar. Fue como si alguien hubiera tomado la decisión por él. Y ese alguien, sugiere Seriani, podría estar entre los asesores, los manejadores, o incluso dentro de cierta familia acostumbrada a controlar cada detalle de su imagen pública. Pero la historia no se queda ahí. Según las fuentes que se acercaron al periodista, Nodal está intentando reconstruir los vínculos que perdió cuando decidió casarse con Ángela. Sus padres, por ejemplo, habían quedado profundamente heridos al verlo alejarse tan abruptamente de la madre de su hija. Esa fractura familiar es mucho más profunda de lo que el público imagina. Seriani asegura que los padres de Nodal están simplemente esperando el momento en que la farsa termine, esperando que su hijo vuelva a casa, esperando que salga del contrato que lo mantiene actuando ante el mundo entero. Y mientras todo eso ocurre, Seriani afirma que Ángela vive una realidad completamente distinta. No vive con Christian, no comparten un hogar. Y aunque públicamente se muestran como una pareja estable, sus vidas no podrían ser más separadas. Ángela pasa la mayor parte del tiempo en el rancho de Zacatecas, arropada por su familia, aferrándose al silencio para evitar que el escándalo se haga más grande de lo que ya es. Fuentes cercanas describen a una joven emocionalmente desbordada, incapaz de manejar la presión, la culpa y la humillación que siente cada día. Para ella, según Seriani, la obsesión se convirtió en tragedia. La fantasía se convirtió en cárcel. Y la realidad se transformó en un tormento diario. Mientras tanto, Christian vive en Miami, protegido por un círculo de seguridad que evita cualquier filtración. Sale de noche, pero nunca con mujeres cerca. No por fidelidad, sino por miedo. Miedo a que una sola foto pueda costarle millones. Miedo a romper el contrato que lo ata. Miedo a que la situación explote antes de tiempo. Porque, según Seriani, la clave está en la fecha límite que sostiene esta mentira: julio de 2026. Y la pareja está al borde de no resistir. En este punto, la historia da un giro inesperado. Seriani quiere que el público entienda que esta farsa no afecta solo a Ángela y Nodal. Afecta también a una pequeña inocente, la hija de Christian con Cazzu. Una niña que merece tener a su padre presente, emocionalmente estable y lejos de la tormenta mediática que lo consume. Seriani advierte que cuanto más tiempo pase, más difícil será para Nodal reconstruir la relación con su hija. Cuanto más se aleje, más resentimiento crecerá. Cuanto más finja, más se romperá por dentro. Y, aún así, la presión continúa. Pero lo más impactante llegó cuando Seriani puso el foco en algo que muy pocos notaron. Las mujeres que se alejaron de Nodal están prosperando, mientras Ángela está cayendo en picada. Belinda, su icónica ex, vive uno de los mejores momentos de su carrera. Reconocida internacionalmente, celebrada por su música, alabada por su regreso triunfal. Seriani la describe como una mujer empoderada, radiante, completamente libre de dramas. Y, según él, eso no es casualidad. Cazzu, por su parte, también está viviendo un renacer. Protagonista de una película premiada, celebrada por su trabajo artístico, fuerte, firme, elegante. Una mujer que reconstruyó su vida con dignidad después del golpe más duro. El contraste es brutal. Las mujeres que se liberaron de Nodal brillan, mientras la mujer que luchó por atraparlo está viviendo el peor capítulo de su vida. Para Seriani, este es un mensaje claro sobre las consecuencias de confundir obsesión con amor. Pero la verdadera bomba llegó cuando el periodista habló de una grabación secreta. Una grabación que él asegura tener en su poder, hecha con voz distorsionada para proteger la identidad de la persona que la proporcionó. En esa grabación, alguien del círculo íntimo de la pareja afirma claramente: Ángela y Christian terminaron su relación en agosto. No viven juntos. No se hablan más de lo necesario. Todo lo que ves en redes es falso. Todo es fabricado. Y no se detiene ahí. La misma persona afirma que ambos están al borde del colapso.
que Nodal está agotado emocionalmente, que Ángela está en terapia intensiva por ansiedad, y que la presión es tan insoportable que no van a llegar al próximo año fingiendo. Lo más inquietante es cómo describe esta fuente la dinámica actual. Cristian y Ángela hablan solo para coordinar apariciones públicas. Ensayan sonrisas frente al espejo. Practican miradas que ya no sienten. Repiten frases que no creen. Y todo para evitar una penalización económica. Es teatro. Un teatro que ya perdió sentido. Y que solo se mantiene porque hay demasiados intereses detrás. La grabación, según Seriani, es devastadora. Pero no es lo único que tiene. En esta tercera parte aparece un elemento inesperado, uno que abre un nuevo capítulo en esta historia, Belinda. Porque, aunque parezca increíble, Seriani asegura tener una captura de pantalla de una foto que Belinda subió hace apenas unos días. Una foto en la que aparece junto a Nodal. La imagen estuvo publicada solo 10 minutos antes de ser borrada. 10 minutos que fueron suficientes para encender todas las alarmas. 10 minutos que, según Seriani, podrían revelar el verdadero motivo por el cual esta farsa está llegando a su fin más rápido de lo previsto. ¿Belinda y Nodal juntos de nuevo? ¿Una reunión secreta? ¿Un proyecto? ¿Un acuerdo? Un réencontre émotionnel? Seriani promete que esta es la bomba más grande del año. Una bomba que podría destruir el relato que la familia Aguilar intentó sostener a toda costa. Una bomba que podría explicar por qué la actuación entre Ángela y Nodal se ve cada vez más forzada, más incómoda, más transparente. Y así, esta tercera parte termina con una pregunta que es más poderosa que cualquier otra. Si el matrimonio ya acabó, si la farsa ya no tiene sentido, si ambos están emocionalmente destruidos, ¿qué está pasando realmente entre Nodal y Belinda? ¿Y por qué esa foto fue eliminada tan rápido? La respuesta está por llegar. Y lo que sigue es todavía más explosivo. Nadie estaba preparado para lo que venía. Porque si la historia ya era escandalosa, una boda que terminó en habitaciones separadas, un contrato que parecía una cárcel, una familia controlándolo todo, lo que Javier Seriani reveló después encendió un incendio imposible de apagar. Para entender esta parte, hay que imaginar cómo se mueve la maquinaria de la industria del espectáculo cuando se siente amenazada. No estamos hablando solamente de una pareja famosa. Estamos hablando de un linaje entero, de un apellido que carga décadas de prestigio, poder mediático, alianzas políticas, contratos millonarios y un imperio construido durante generaciones. Y dentro de ese imperio, había un único enemigo capaz de derrumbarlo, la verdad. Seriani sabía bien dónde estaba pisando. Él mismo lo dijo, hay familias demasiado poderosas que no quieren que esto salga a la luz. Y aún así, siguió hablando. Porque para él, la historia no era solamente un chisme. Era una operación mediática diseñada para engañar a un país que siempre creyó en el apellido Aguilar. Lo que Seriani reveló en este punto es cómo se construye, desde dentro, una mentira de esta magnitud. Y todo empieza con un elemento que muchos fans pasaron por alto, los movimientos de prensa. De acuerdo con sus fuentes, cada nota positiva sobre el matrimonio entre Ángela y Nodal era cuidadosamente coordinada con agencias, programas de televisión y revistas. Las apariciones espontáneas eran planeadas en llamadas privadas entre publicistas. Las entrevistas sorpresa donde ambos hablaban de su amor estaban pactadas con semanas de anticipación. Las portadas románticas eran parte de un contrato publicitario mayor. Nada era casualidad. Todo estaba orquestado. Seriani asegura haber tenido acceso a comunicaciones donde se discutían exactamente qué titulares había que promover esa semana, qué fotografías convenía publicar, qué temas debían evitarse y qué preguntas no podían hacerse en entrevistas. Y aquí aparece uno de los nombres más señalados en toda esta historia. Pepe Aguilar. Según el periodista, Pepe fue quien tomó el mando cuando la relación empezó a quebrarse. No por maldad, sino por estrategia. Para él, la imagen de su hija no podía colapsar de la noche a la mañana. No después de defender a Nodal públicamente, no después de enfrentarse a un país entero para justificarlo, no después de abrirle las puertas de la familia. Pero el problema era que el matrimonio ya estaba roto. Y sostener una mentira es más difícil que construir una verdad. Aquí es donde las cosas se vuelven todavía más turbias. Seriani habló de un incidente que, según él, es clave para entender la tensión actual. Una reunión privada entre Pepe Aguilar y Cristian Nodal, apenas semanas después de la pelea monumental del mes de agosto de 2025. Una fuente que asegura haber estado cerca del lugar afirma que Pepe le reclamó directamente a Nodal por su comportamiento, por su frialdad, por su actitud pública y por su falta de compromiso con el contrato. La frase que habría dicho Pepe, según la filtración, es fría y contundente. Tú firmaste. Sabías lo que aceptabas. Vas a cumplir, te guste o no. Ese comentario resume el nivel de presión que, según Seriani, acompañó a Nodal desde entonces. Y también explica por qué el cantante se veía cada vez más apagado, más serio, más distante en eventos públicos. Pero si todo esto parece devastador, lo que sigue es todavía más profundo. La vida separada que ambos llevan detrás de cámaras.
Seriani presentó una reconstrucción detallada basada en múltiples fuentes. En ella, Ángela pasa la mayor parte del tiempo en su rancho, rodeada de su familia, casi aislada del exterior. Solo sale cuando es estrictamente necesario, y siempre acompañada de personas de confianza. Según relató una amiga cercana, Ángela vive con un sentimiento constante de vergüenza y humillación, que persiguió una fantasía, que luchó por algo que siempre estuvo condenado, que creyó que podía cambiar a Nodal, y terminó atrapada en las consecuencias. Mientras tanto, Christian vive una vida completamente distinta. Se mudó a Miami, pero no para disfrutar, sino para esconderse. Compró una propiedad bajo el nombre de una empresa para evitar que fans y prensa descubrieran su ubicación. Sale de noche, sí, pero nunca con mujeres cerca. Nunca sin seguridad. Nunca sin controlar cada paso que da. Según Seriani, no es por respeto al matrimonio. Es por miedo al contrato. Un contrato que dice que una sola imagen comprometedora podría costarle millones. Y mientras ambos se hunden emocionalmente en su propio silencio, Seriani se pregunta, ¿quién está ganando en esta historia? Porque claramente, ellos no. Las consecuencias emocionales han sido severas. Ángela enfrenta ataques de ansiedad constantes. Ha cancelado compromisos. Tiene miedo de salir. Teme que todo se derrumbe. Nodal, por su parte, ha sido visto en mal estado en conciertos y reuniones privadas. Fuentes afirman que está recurriendo al alcohol para soportar la presión. Pero la bomba más grande estalló cuando Seriani se centró en cómo se fabrican las apariciones públicas de la pareja. Aquí entra la parte más surrealista de la historia. De acuerdo con mensajes filtrados que Seriani leyó en su programa, los equipos de Ángela y Nodal coordinaban absolutamente todo. El tipo de ropa que debían usar, la paleta de colores que reflejaba armonía, la manera de tomarse de la mano, la duración exacta de las miradas, las frases que debían repetirse, los chistes preparados para mostrar complicidad. Incluso practican, según Seriani, el tiempo exacto en que Ángela debe recargar su cabeza en el hombro de Nodal, para que la pose se vea natural y tierna. Nada en sus apariciones es espontáneo. Todas están guionizadas como si fueran escenas de una película. Pero ahora viene lo más escalofriante. Seriani asegura que ha tenido acceso a una parte del contrato matrimonial donde se especifica que Nodal debe publicar al menos 3 veces al mes contenido afectuoso hacia Ángela. Y si no lo hace, hay sanciones. Esto explicaría por qué los mensajes de Nodal hacia ella en redes sociales siempre lucen mecánicos, forzados, cortos y poco personales, mientras que Ángela escribe párrafos llenos de frases románticas que no coinciden con la frialdad de él. Para Seriani, es claro. Ángela intenta sostener la narrativa. Nodal cumple con lo mínimo indispensable. Pero la verdad ya se filtró entre ellos. Y ahora, el público también lo sabe. Esta cuarta parte de la investigación se vuelve todavía más densa cuando el periodista se enfoca en la presión psicológica que ambos están atravesando. Ángela, según fuentes, ha llorado varias veces en sesiones de maquillaje. Su cuerpo reacciona con ansiedad cada vez que tiene que sostener la actuación pública. Algunas personas de su entorno temen que su salud mental esté tocando un punto crítico. Nodal, por su lado, expresó en varias ocasiones que se siente preso, que lo único que quiere es salirse del contrato, que ya no soporta fingir, lo que significa que la ruptura está cerca, muy cerca. Pero lo que realmente detonó la fase final de esta historia fue algo inesperado. Una foto que nunca debió salir a la luz. Una imagen que, según Seriani, Belinda publicó durante apenas 10 minutos. Una foto en la que está junto a Nodal. No se sabe si fue un error, un descuido, un impulso o un mensaje. Pero lo cierto es que la borró demasiado rápido. Tan rápido que parecía que alguien le ordenó eliminarla. Seriani la tiene. La mostró fuera de cámaras. Y afirma que esa foto cambia completamente el rumbo de la historia. Las preguntas que surgen ahora son demasiadas. ¿Se reencontraron Nodal y Belinda? ¿Es una reconciliación? ¿Es un proyecto? ¿Es una provocación? ¿Una advertencia? ¿Un movimiento estratégico para salir del contrato? Seriani promete que tiene la respuesta, y que lo que está pasando es más explosivo de lo que nadie imagina. Lo que sí está claro, según él, es que la relación entre Ángela y Nodal no existe desde hace meses, que lo único que los mantiene unidos es el miedo a perder millones, y que la verdad está a punto de estallar. Esta parte termina en el borde de un abismo, porque la siguiente revelación no solo involucra a Belinda, también involucra a personas que nunca imaginaron verse envueltas en el escándalo más grande del regional mexicano. Y Seriani asegura que lo que viene va a romper Internet. La historia llegaba a su punto más crítico. Todo lo que se había revelado hasta ahora, las habitaciones separadas, el contrato millonario, la presión familiar, las vidas separadas, los ataques de ansiedad, las apariciones guionizadas, era apenas la antesala. Porque la verdadera bomba, la que Javier Seriani calificó como la más grande de su carrera, todavía no había estallado. Y esa bomba tenía nombre, tenía rostro, tenía historia.
y llevaba encendiendo pasiones y polémicas desde hace años. Belinda. La mujer que marcó la carrera emocional de Nodal. La relación que definió su vida amorosa. La figura más influyente en su desarrollo sentimental. El fantasma que nunca se fue. Pero esta vez, no era un recuerdo. No era nostalgia. No era un rumor. Era una foto. Una foto real, reciente, tomada hace apenas días, según Seriani. Y aunque estuvo visible solo 10 minutos, fue suficiente. Suficiente para capturarla. Suficiente para grabarla. Suficiente para que Seriani la analizara cuadro por cuadro. Una foto donde Belinda aparece al lado de Cristian Nodal. La imagen no era escandalosa en postura, pero sí en significado. Se veían relajados. Cómodos. En un ambiente cerrado, sin cámaras oficiales, sin público. Una reunión privada. Una imagen que no debía existir. Y sin embargo, existió. Se publicó. Y se borró. Según Seriani, la forma en que desapareció tan rápido del perfil de Belinda es reveladora. No fue un borrado casual. Fue un movimiento apresurado. Como si hubiera sido un error. O como si alguien la hubiera llamado para exigirle eliminarla de inmediato. Pero la verdadera pregunta que todos se hicieron fue esta. ¿Qué hacían juntos Belinda y Nodal? Seriani asegura que no fue una casualidad. No fue un reencuentro romántico. No fue un accidente. Fue algo más importante. Una reunión estratégica. Las fuentes de Seriani afirman que Nodal está buscando una manera de romper el contrato sin tener que pagar los millones que le costaría anunciar la ruptura antes de julio de 2026. Y para eso, según estas fuentes, está consultando a personas que conocen muy bien el funcionamiento mediático, legal y emocional de la industria. Una de esas personas es Belinda. Ella entiende cómo funcionan los contratos, los manejos de imagen, las campañas, los acuerdos ocultos. Ella misma ha estado envuelta en polémicas mediáticas. Ella conoce los mecanismos de defensa, las salidas estratégicas, los movimientos que pueden reconstruir o destruir una carrera. Y ahora, según Seriani, Nodal habría buscado su consejo. Un consejo que, para muchos, podría interpretarse como algo más. Seriani explica que la foto filtrada podría tener dos significados posibles. Uno, un reencuentro emocional que Ángela no esperaba. O, dos, un movimiento estratégico para iniciar la ruptura definitiva del contrato. Lo que es claro, según él, es que esa imagen cambió todo dentro de la familia Aguilar. La tensión explotó. Pepe Aguilar habría enfurecido al saber que Nodal se estaba reuniendo con la mujer que representaba el pasado romántico más conflictivo del cantante. Y Ángela quedó devastada. Pero aquí llega la parte más intensa de esta última entrega. ¿Cómo reaccionó cada uno cuando esa foto se publicó? Seriani relata que Ángela habría sufrido una crisis nerviosa al enterarse. Recibió la imagen directamente de una persona cercana que la vio antes de que la borraran. Y según una fuente íntima, Ángela comenzó a hiperventilar, llorar y repetir: «Me lo va a quitar todo. Me va a destruir». La foto la afectó más de lo que nadie imaginó. Porque ella sabía, desde hace años, que Belinda era el punto débil de Nodal. Era su conexión emocional más profunda. Su historia más fuerte. El capítulo que nunca había terminado realmente. Y aunque las fuentes aseguran que no se trató de una cita romántica, la sola idea de que él buscara a su ex bastó para hundir a Ángela en una espiral de ansiedad. Mientras tanto, del lado de Nodal, la reacción fue completamente distinta. Según Seriani, él estaba preparado. Sabía que la foto podía filtrarse. Sabía que podía generar un escándalo. Pero también sabía algo más importante. Que la presión del matrimonio con Ángela ya era insostenible. Y que la brecha con los Aguilar era tan grande. Que la relación ya no tenía salvación. En esta parte, Seriani reveló algo crucial. Su predicción final sobre la ruptura. De acuerdo con sus fuentes, hay una fecha aproximada para el anuncio de separación. Marzo o abril de 2026. El plan, según él, es presentar la ruptura como una decisión madura, tranquila, de mutuo acuerdo. Decir que necesitan tiempo para enfocarse en sus carreras. Decir que siguen siendo amigos. Decir que se respetan profundamente. Una narrativa suave, elegante, políticamente correcta. Pero detrás de esas palabras, estaría la verdad. Que el matrimonio terminó en agosto de 2025. Que nunca vivieron juntos. Que no hubo amor verdadero. Que todo fue producto de un contrato que buscaba proteger marcas, negocios e intereses. Y si hay dudas sobre la veracidad de esta versión, Seriani las enfrenta con algo más. La grabación. Esa grabación que prometió desde el inicio. La grabación que asegura tener en su poder. La grabación donde alguien muy cercano afirma que todo es falso, que todo es actuación, que todo es una estrategia. La grabación que podría destruir un imperio completo. Pero Seriani deja algo claro. Si yo la publico, la demanda que viene detrás será monstruosa. Pero la verdad ya está ahí afuera.
Y mientras esta bomba recorre redes, foros, medios y programas de espectáculos, surge algo más. Algo inesperado. Algo que nadie vio venir. El público está tomando partido. Y no por Ángela. Miles de comentarios inundan redes sociales diciendo: "Lo sabíamos. Todo era falso. Se veía tan forzado. Ángela se obsesionó con él. Nodal nunca la amó. Belinda siempre fue la verdadera historia". La opinión pública está más dividida que nunca. Pero lo que realmente sorprende es que, en esta última fase del escándalo, los fans comenzaron a notar algo. La manera en que Nodal mira a Ángela nunca fue la misma que la manera en que miraba a Belinda. Y que esa diferencia era evidente incluso cuando ambos intentaban ocultarlo. Ahora, el público tiene piezas suficientes para armar el rompecabezas. Y el rompecabezas muestra esto. Un matrimonio que terminó antes de empezar. Una familia presionando para proteger su marca. Un artista atrapado en un contrato millonario. Una joven rota por una obsesión convertida en tragedia. Una ex que reaparece en el momento más crítico. Y una bomba mediática lista para explotar. Pero la última reflexión de Seriani es la más dura de todas. Él dice que esta historia deja una lección que nadie puede ignorar. No puedes obligar al amor. No puedes comprarlo. No puedes fabricarlo con contratos ni con apariciones en redes sociales. El amor falso pesa. Y cuando pesa demasiado, se rompe. Y añade algo más inquietante. Un día, tal vez muy pronto, veremos el anuncio oficial. Y cuando lo veamos, no será sorpresa para nadie. Porque la verdad siempre gana. Y esta vez, yo la conté. Con eso, la historia llega a su último punto. Pero el escándalo apenas comienza. Porque la separación no será la explosión final. La verdadera bomba vendrá cuando se sepa por qué Belinda reapareció. ¿Y qué significa realmente esa foto que jamás debió ser publicada? ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final? Ya estás listo para lo que viene. Porque el próximo capítulo de este drama, no lo van a poder esconder.